En un momento en que en Estados Unidos los derechos reproductivos están bajo ataque y limitándose a toda velocidad, muchas mujeres encuentran en Puerto Rico un refugio seguro para realizarse un aborto. Hoy, en Se Vale Preguntar, exploramos las historias de quienes se tienen que montar en un avión para poder ejercer su derecho a decidir. Se vale preguntar todo lo que no te atreves a decir en casa. Se vale preguntar todo lo que te cuentan tus amistades. Se vale preguntar todo lo que lees en internet sin filtros ni tabúes para descubrir con evidencia científica hasta los cuentos de tu abuela. En este programa contestamos tus preguntas más íntimas, los mitos y leyendas sobre tu salud sexual y reproductiva. Y te contamos todo lo que quieres saber sobre planificación familiar, desde cuál es el mejor anticonceptivo hasta cómo puedes tener un aborto por telemedicina. Soy la doctora en ginecología Yari Vale y junto a la trabajadora social Joana Cariz, en Se Vale Preguntar, responderemos a todas tus dudas en un espacio íntimo y libre de juicios. Conversamos. Bienvenidas a Se Vale Preguntar, tu podcast favorito de salud sexual y reproductiva. Soy Joana Cariz, trabajadora social, y hoy tocamos un tema muy relevante: las pacientes que viajan a Puerto Rico para realizarse un aborto. Con las crecientes restricciones en varios estados de Estados Unidos, muchas personas están buscando alternativas para acceder a servicios de aborto que deberían ser accesibles en su estado. Hoy conversamos con la doctora Yari Vale Moreno sobre esta situación y lo que significa para las pacientes y nuestro sistema de salud. Gracias por estar con nosotras, Yari. ¿Cómo te sientes hoy? Pues me siento muy bien, gracias, gracias, gracias. Pues este tema que me traes aquí está pues bien presente específicamente este último año, porque desde el 2022 que cayó Roe v. Wade, sabemos que en Estados Unidos muchos de los estados se han movido a restringir o Limitar. prohibir el acceso al aborto. Así que muchas mujeres o personas gestantes se ven obligadas a viajar para poder accesar el servicio. Roe v. Wade cayó en el 2022, pero obviamente con el pasar de este tiempo, de estos 2 años, pues las restricciones se han hecho más fuertes. Por ejemplo, ¿desde qué momento hemos empezado a recibir más pacientes en Darlington? Yo diría desde mayo de este año. ¿Por qué? Porque pues en Florida fue cuando entró en vigor la ley que habían pasado, que no le permiten más de 6 semanas hacer terminaciones de embarazo, y estas pacientes pues ahora están viajando más a Puerto Rico porque pues queda cerca. Hay muchas de ellas que son latinas, hay muchas de ellas que tienen familias aquí y Claro. se sienten cómodas, ¿verdad? Viniendo acá. También hemos tenido pacientes de otros estados como Texas, Luisiana, Alabama, del sur mayormente, donde las restricciones fueron las primeras y las más severas, diría yo. Claro, y hablamos de Estados Unidos, pero también la realidad es que históricamente en Puerto Rico siempre hemos recibido personas, pacientes viajeras que vienen a buscar servicios de aborto y, por ejemplo, a nuestra clínica, además de venir las personas que vienen desde Estados Unidos, vienen desde otros lugares. Sí, sí, vienen de San Tomás, Santa Cruz y las Islas Británicas también, y las Vírgenes Británicas y de República Dominicana, mayormente. Exacto. Y de hecho eran de las más que venían. Ahora mismo, pues, estamos recibiendo un alto incremento de las pacientes de la Florida. Una cosa que yo no sabía, que yo no sé si tú la sabías, pero la aprendí en la última convención que fuimos de NAH, es que el estado que más abortos hacía Yo no lo era sabía. Florida. Yo no lo sabía, Y no lo sabía. para mí fue una sorpresa porque yo decía: "Okey, pues Nueva York", o "Okey, pues California". Ya luego pensándolo me hace sentido, y más después de la caída de Roe v. Wade, porque toda esa costa sur, este de Estados Unidos, pues, por ejemplo, Texas, Luisiana, Muchas de ellas Alabama. iban a Florida, exacto. Claro, Y entonces, en esos últimos 2 años, pues, después de, ¿verdad?, del 2022 para acá, pues, muchas de ellas se refugiaban en Florida, y al Florida cerrar, pues, fue como algo bien fuerte, diría yo, para muchas de las pacientes que, pues, se las hacía, más llevadero, ¿verdad?, montarse en el carro y cruzar la frontera de su estado. claro. Más sin embargo, pues, comprar un ticket de avión, pues, es mucho más costoso. Sí, que ya no solamente se vuelve una problemática para las personas de la Florida, sino para todos esos estados que están alrededor de la Florida.
También a mí me gustaría decir, Puerto Rico históricamente siempre ha recibido gente desde los 50, los 60, lo que le llamaban el San Juan Weekend, pero sí, ¿verdad? Estas conversaciones como que las he tenido con las compañeras que trabajamos aquí en la clínica y me hace pensar en cuáles son las diferencias entre aquel momento y ahora. Yo diría que en aquel momento, pues, obviamente, los médicos trabajaban en clandestinaje. Claro, No podía, poner un anuncio: "Aquí estoy haciendo abortos, vengan", no. No había una red. Había una red, pero no era de que la gente supiera que había una red. Habían redes, ¿verdad? Donde si estos médicos, la información se pasaba, pero era casi de word of mouth, de tú a tú, te le decías: "Mira, este es el doctor", o, tú puedes accesar a este número y ahí te van a orientar. Habían, ¿verdad? Gente de diferentes denominaciones religiosas en Nueva York que sabían de los médicos que hacían terminaciones aquí y mandaban a las pacientes acá. Desgraciadamente, esto no tenía mucho impacto en pacientes que no tuvieran dinero, exacto. y esa es la realidad. Estas pacientes que venían acá a Puerto Rico, antes de venir a Puerto Rico iban a Cuba, pero cuando hubo la Revolución Cubana, pues venían a Puerto Rico. Y nosotros, interesantemente, yo no sabía esto hasta leerlo hasta los otros días, las mujeres puertorriqueñas que no tenían chavos iban a San Tomás. Iban a San Tomás. Qué interesante esa historia, ¿verdad? Para poner en contexto de lo que está pasando ahora y cuán diferente es ahora, porque, pues, obviamente hay redes sociales, hay Internet, hay una comunicación mucho más estrecha y rápida de cómo moverse y a dónde ir, en caso de querer, ¿verdad?, este tipo de servicio, y que obviamente, pues, nos anunciamos de manera Sí, pública ahora es legal. sin Ujú. necesidad de escondernos. Claro, también yo creo que una diferencia grande es quiénes venían versus quiénes vienen ahora. En aquel momento, quienes venían, o sea, y esto es una realidad, eran en su gran mayoría mujeres blancas, adineradas, que en aquel entonces podían pagar 300, $500 y quienes las movían y las apoyaban, curiosamente, eran grupos religiosos, y ahora no se me va el nombre, pero había una organización en los años 60, The Clergy Consultation Service for Abortion, que era un grupo de clérigos, rabinos, sacerdotes, que estaban organizados para poder mandar a las mujeres y que Mm, tuvieran abortos seguros. exacto. Pero ¿a qué mujeres enviaban? A las blancas y a las que tenían chavos. Ahora, en el 2024, la historia de que las personas tengan que viajar a la isla se repite, pero muy distinto, porque ¿quiénes son las personas que vienen? Pues, básicamente, vienen, yo creo que de todo tipo, pero también vienen personas que no tienen los recursos porque, pues, a raíz de la caída de Roe v. Wade, pues, los grupos más progresistas no se han quedado atrás y están organizándose para proveer, ¿verdad?, ese dinero que ellas no tienen, ¿verdad?, lo que le llamamos fondos de justicia, Ujú. y, pues, ayudan a estas pacientes a poder llegar a tener su servicio. Que ahora quienes más están viajando son pacientes latinas, pacientes negras, personas que no tienen dinero, con situaciones económicas y sociales bien complicadas, y Ujú, quienes la están ayudando a viajar son en su gran mayoría organizaciones de base comunitaria, lideradas también por personas negras, ujú, personas latinas, correcto. quienes están haciendo todo esto posible. ¿Cómo recibimos a las pacientes y cómo tú notas que ha sido el impacto emocional Pues mira, cuando las pacientes llegan, Yo que pienso viajan? yo pienso que culturalmente hablando, las pacientes que obviamente se les hace fácil la comunicación en nuestro lenguaje, en español, pues están como un poquito menos ansiosas, diría yo. Aparte de que yo pienso también que han hecho su investigación para, ¿verdad?, pues, saber para dónde van, a dónde se dirigen, qué van a encontrar. Para pacientes que son solamente de habla inglesa, o sea, inglesa. Básicamente, yo pienso, ¿verdad?, que están un poco más asustadas, las noto un poquito más ansiosas, no saber si se van a poder comunicar es un factor, pero la realidad es que la mayoría de ellas salen de aquí muy satisfechas, adquiriendo servicios que ellas vinieron a buscar, la mayoría, y pues eso me alegra, ¿verdad?, poder impactar a gente fuera de nuestra isla que necesitan el servicio también. También hemos tenido acercamientos de diferentes fondos.
¿Y por qué tú crees que esos fondos no han hecho el acercamiento aquí en Darlington para que recibamos a esas pacientes viajeras? Bueno, porque estamos convenientemente localizados en el área de San Juan, cerca del aeropuerto, y porque, pues, somos una clínica del National Abortion Federation, y, pues, eso nos posiciona, ¿verdad?, para que ellos se sientan más en confianza de mandar a las pacientes para acá. Claro, estoy de acuerdo, porque estamos convenientemente localizadas, como que aquí estamos en área metropolitana, el aeropuerto cerquita, es fácil moverse aquí en el área metro, tenemos hoteles walking distance de la clínica. Aparte de eso, cuando comparamos los costos de los servicios versus Ah, Estados también, Unidos, sí. para ellos es sorprendentemente barato, ¿verdad? Nosotros sabemos que, pues, las personas en Puerto Rico, pues, no piensan lo mismo, pero cuando se compara con los costos en las clínicas de Estados Unidos, pues sí lo es, son servicios más económicos. Y otra cosa es que cuidamos a las pacientes bien. Sí, yo pienso que nos esmeramos, al igual que con las pacientes de acá, ¿verdad? Ofrecemos mucho, prestamos mucha atención al detalle. Y Claro. yo pienso que ahí es donde las pacientes, pues, pueden cambiar la impresión sobre su experiencia de aborto, pues, cambia a ser una positiva de, ¿verdad?, de venir asustada, de venir con mucho temor, a hacer algo como que, guau, qué diferente fue la expectativa que yo tenía a lo que pasó. La calidad del servicio, y una cosa que nos han mencionado los fondos es como Ujú. muchas clínicas, servicios en clínicas en Estados Unidos se han visto impactados en la calidad porque se han convertido, pues, inevitablemente en clínicas de alto volumen, Ujú. porque son menos espacios, y pues eso, pues, impacta en la calidad de servicio y pues aquí, pues nosotras tenemos la oportunidad de, ¿verdad?, todavía poder seguir ofreciendo pues, un servicio de calidad, como Ujú. que ser más cuidadosas con eso. ¿Qué tipos de apoyo reciben las pacientes que necesitan viajar? Pues, hay fondos de justicia que solamente se dedican a pagar de ciertas edades estacionales en adelante, ¿verdad? Lo que es el viaje y la estadía. Ujú, Hay otros fondos que pagan también por el el procedimiento servicio. como tal, el servicio brindado. Así que interesante, ¿verdad? Como ellos han dividido esas tareas allá en Estados Unidos, y no sé cuáles son los detalles de por qué escogen tal o cual misión para cubrir, pero yo siempre he dicho que cualquier ayuda es importante, ya sea en la logística, ayudar a la persona con consejería, Ujú, con trabajo que tienen trabajadoras sociales trabajando también en algunos de estos fondos de justicia, ujú, y que ayudan a levantar un poco el peso de estas pacientes que sienten un peso grandísimo sabiendo ya que no tienen acceso a su propio estado, la ayudan a levantar esa carga porque, pues, puede ser bien penoso. Las pacientes pueden tal vez verse en una encerrona social o, ¿verdad?, dependiendo de su circunstancia, bien difícil. Y no necesariamente tiene que ser así, que qué bueno, ¿verdad?, que estas personas se han organizado y han dicho: "Mira, vamos a ayudarte con esto de una manera concreta". claro. Así que, desde hace unos meses para acá hemos desarrollado diferentes partnerships o acuerdos colaborativos con diferentes organizaciones que se dedican exclusivamente, ¿verdad?, a apoyar a, por ejemplo, las pacientes de la Florida Correcto. o las pacientes de X lugar, y apoyan con gastos logísticos o gastos de procedimiento. Y también nosotras aquí en Darlington nos hemos organizado para hacer como que toda esa logística más sencilla y más friendly para las personas, compartiendo la información útil a las organizaciones y también a las personas que vienen. Yo que hago pues trabajo social y manejo de casos aquí en la clínica, yo trato de contactar a esas pacientes, que ellas sepan que pueden escribirnos si tienen alguna duda, que sepan cuáles son los hoteles que más recomiendan las pacientes, que, por ejemplo, no tienen que alquilar un carro si solamente vienen a la clínica, que es suficiente con que cojan un Uber de la clínica al hotel y caminen del hotel a la clínica, Claro. del aeropuerto al hotel. Y, pues, esos detallitos, que sepan qué cosas necesitan para traer, por ejemplo, ID con fotos, Ujú. Correcto. laboratorios, que sepan cuáles otros gastos adicionales pueden tener fuera de la clínica y todos esos detalles para que puedan venir
lo más organizada y más posible. tranquila Claro. posible, exacto. Sí. ¿Y cómo tú crees? Porque esta conversación yo sé que la has tenido en los medios últimamente, ha salido en las noticias y en los programas de televisión hablando de esto, como si fuera algo nuevo que la gente viene. Ay, a mí me molesta porque parece como un chisme, y eso Ajá, a mí me molesta. Como y los titulares son tan sensacionalistas, y yo digo, pero el turismo del aborto. exacto, entonces como lo ponen como si fuera negativo, ¿verdad? Ujú. O, ¿cómo se dice? Vilifying, como que lo villanos, sí, Villanizándolo. villanizándolo. No me gusta nada. Realmente es un servicio de salud esencial, normal, que la gente, pues, que no lo obtiene en su estado, va a buscarlo en otros lados y yo lo que, ¿verdad? Mi intención con salir en los medios y decirlo es para que vean la necesidad que hay del Claro. servicio y que, obviamente, si Puerto Rico en futuro se mueve a restringir el aborto, ¿a dónde vamos a ir? O sea, nosotros no necesariamente tenemos la capacidad de levantar fondos como estas personas lo han hecho, de organizarnos de la misma manera, aparte de que ya en Estados Unidos no es una opción, y República Dominicana, pues, es ilegal, o sea, ¿para dónde es que vamos? Porque no tenemos para ningún lado, 12 Ujú. millas fuera en las aguas internacionales y Ujú. comprar un bote. No, a lo que voy es que es bien difícil porque uno me molesta, ¿verdad? Porque, pues, los medios tienen su agenda y se Claro. nota en la costura cuando El dicen un morbo. titular como el morbo, esa es la mejor palabra. Un titular como ese que lo que quiere, pues, captar, y yo entiendo, captar la atención del que estaba escuchando o viendo, pero la realidad es que, esa no era la noticia terminó siendo otra. Ujú. O sea, que cuando vienen a hablar contigo, las preguntas van por otro lado. Básicamente, lo que me gustaría que me dijeran: "Mira, ¿y cómo está haciendo la clínica para poder absorber, verdad, todas estas pacientes nuevas?", o con un interés genuino en la función, cómo esto desplaza a las mujeres puertorriqueñas. Ese es otro tema, Ajá, y una pregunta que porque puede ser controversial, es como que, por ejemplo, cuando fuimos al NAF, que estaba Verónica de las Libres, que es una organización mexicana que lleva apoyando a las mujeres en contextos de ilegalidad a tener abortos seguros en México, y cómo replicaron ese modelo que se estaba llevando en México, en Texas, por ejemplo. Y una de las preguntas que le hacían a Verónica es cómo México está ayudando al imperio. Y es como que como lo veo es como que yo no estoy ayudando al imperio a abortar, estoy ayudando a las personas que necesitan abortar. Y por eso al principio, a mí me gusta hacer la diferencia de quiénes venían antes a abortar y quiénes las traían, y a dónde teníamos que ir las puertorriqueñas a abortar versus quiénes están viniendo ahora a abortar, en qué circunstancias y quiénes la están claro. apoyando a abortar, porque son contextos bien Bien diferente en la distintos. historia, sí, definitivamente hace una diferencia grande también, obviamente. El contexto de clandestinaje tampoco te deja mucho espacio para, si la paciente necesita ayuda adicional en su salud, que la puedas obtener. Y aparte de eso, pues, como tú bien dices, el impacto que tú haces en proveer el servicio es mínimo Ujú. versus lo que está pasando ahora, donde, pues, somos parte, me gusta pensar, ¿verdad?, que somos parte de esa red de salud, Claro, de servicios esenciales que, pues, que se ha tenido que acoger ampliar. y proveer este servicio a otras pacientes que no son Y que muchas puertorras. son de la diáspora, Ujú, o sea, son correcto. puertorriqueñas que viven en Florida, por ejemplo, y vienen, que muchas son latinas y que, pues sí, a fin de cuentas son personas que necesitan abortar, y yo no siento que desplazan a quizá alguien de aquí, porque ahora mismo no representan ni el 10% de las pacientes que nosotras No, eso atendemos. es cierto, es verdad. No tenemos Ha ¿verdad? habido un aumento. Sí, sí ha habido un aumento, pero todavía no es algo sofocante que no podamos manejar. Claro, Yo, pues, pienso, ¿verdad?, que estamos aquí para servir y sin distinción de acuerdo. de nada, servimos a todo el mundo. Así que me parece a mí que poder servir a esa población, pues, y que no se vean tan perjudicadas por no tener el dinero para poder obtener el servicio, pues, me parece a mí que es algo bien importante y que hay que emular aquí en Puerto Rico. Definitivo. Entonces, ¿qué tú crees que están haciendo las personas que no pueden viajar?
pues accesan el aborto de alguna otra manera, como por ejemplo self-managed abortion en inglés o aborto manejado en la casa o Autogestionado. hasta gestionado con pastillas, Mm. con, ¿verdad? Las pastillas abortivas que vinieron para quedarse y aún si, ¿verdad? En un futuro se les ocurre al Tribunal Supremo de Estados Unidos ilegalizarlas, siempre van a quedar aquí porque ya están hechas, ya están en el mercado. Y pues, interesantemente, lo que ha hecho el mercado global es que las puedes conseguir a través del Internet en el área internacional. Sí se tarda un poquito más en llegar por correo, pero llegan. Y pues muchas mujeres los tienen y tienen un aborto seguro en su casa. Y esa es una de las diferencias bien grandes pre-Roe y post-Roe. Antes las personas tenían que ir, pues, a una clínica clandestina o Ujú. a alguien que le practicaba un aborto clandestino, ahora no. Ahora tenemos la posibilidad de hacerlo nosotras mismas en nuestra casa y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora mismo, aunque en gran parte de los estados el aborto esté restringido o completamente prohibido, la realidad es que las personas pueden recibir pastillas en cualquier estado. Lo único malo de todo esto es que levantar estadísticas de estas pacientes Es más es más complejo. complicado. Sí, obviamente puedes tener un registro que no nombres quiénes son, pero por lo menos números de pacientes que están comprando indirectamente, puedes saber quiénes están haciendo terminaciones de embarazo o cuántas terminaciones de embarazo están en los diferentes estados que están restrictos por la compra. Que en el 2023 salió una estadística que no sé muy bien de dónde se recopiló. Yo asumo que desde las organizaciones que están organizadas para, ¿verdad? Facilitar los contactos o lo que sea de los medicamentos para abortar, y creo que era el 63% de las personas ya está abortando en Estados Unidos con Con medicamentos. medicamentos, sí, es un incremento gigante y, bueno, y va a seguir así, no creo que eso va a cambiar a futuro, porque a menos que ganen los demócratas Cámara, Senado y Presidencia y empujen una ley para legalizar el aborto nuevamente en el ámbito federal, esto no va a cambiar. Yo creo que el aborto con medicamentos va a seguir siendo el más popular. Yo también. Ya para finalizar, yo creo que Puerto Rico y Latinoamérica, como México, le está dando cátedra a Estados Unidos de solidaridad. Y pues para mí, quien necesita abortar, metemos mano y le ayudamos. Claro, es una cosa interesante porque eso no se ve usualmente cuando, ¿verdad?, los otros países necesitan ayuda. No necesariamente tú ves organizaciones como las Libres en Estados Unidos haciendo lo mismo con gente mexicana que necesitara Claro. abortar o gente migrante que necesitara el servicio, no se ve, no es la misma solidaridad. Así que sí, en eso tienes razón. Nosotros pues obviamente como cultura somos gente generosa y yo diría, ¿verdad?, que no pestañamos ante la necesidad. Ujú. Y eso es algo que nos distingue y nos hace muy, muy orgullosos. Sí, definitivo. ¿Hay algo más que te gustaría añadir sobre este tema, Yari? Pero que, ¿verdad? Que la gente no piense, ¿verdad? Que esto es algo negativo que está pasando en Puerto Rico, que es algo, pues, que está pasando. Y, pues, estamos poniendo nuestro granito de arena para que los seres humanos en Estados Unidos, donde sea que lo necesiten, puedan accesar a este servicio. Definitivo. En Estados Unidos, en República Dominicana, en las Islas Vírgenes, donde sea, y otras partes del mundo que también nos llegan de todos lados. Gracias, Yari, por ayudarnos a entender mejor esta situación tan compleja. A todas nuestras oyentes, si estás pasando por una situación similar, recuerda que en Darlington estamos aquí para ofrecerte el apoyo que necesitas. No estás sola, no estás sole y hay opciones para ti. Si tienes dudas que te gustaría que aclaremos en este programa, escríbenos por Instagram a Darlington Medical porque se vale preguntar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Se vale preguntar es una producción de Podcasteras Media. Las opiniones e información ofrecidas en este programa tienen el propósito de informar y no son un diagnóstico, recomendación de tratamiento ni sustituyen el cuidado de salud que necesitas. Siempre consulta a tu médico para preguntas relacionadas a tu salud. Se vale preguntar es un programa de Darlington Medical Associates. Para citas y consulta, visita darlingtonmedical.com. Compártenos tus dudas y preguntas en Instagram. Nos encuentras como Darlington Medical.